Hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor porque yo sé que el Señor les ha guardado. Yo sé que están bien. Y bueno, sigamos confiando en el Señor porque el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. En este día vamos a estar hablando, este domingo vamos a estar hablando sobre el tema de la salvación. Un tema que tendría que ser dominado por todos nosotros como hijos de Dios porque hemos sido salvos. Y bueno, es un tema muy interesante, es un tema muy profundo, un tema que vamos a ver un poquito más en detalle en forma de estudio de escuela dominical, para que si hay de repente algo que del todo no está claro o no estamos del todo bien convencidos, que Dios quiera que a través de la clase de este domingo pueda quedar totalmente claro y podamos así de esa forma poder presentar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no han conocido la misericordia del Señor. Vamos a orar antes de comenzar la clase y luego después vamos a estar más o menos 30 minutos desarrollando el tema que corresponde para este día. Señor que está en los cielos, en esta hora te alabo y te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por nos has guardado. Gracias, Padre, por tu provisión, por tus cuidados. Gracias por el techo, gracias por el abrigo, por el calzado. Gracias por la alimentación, gracias por la salud. Gracias, Padre bendito, porque cada día tú estás con nosotros y tú nos has guardado y tú nos seguirás guardando. Padre Celestial, quiero dejar en tus manos este momento que vamos a estar estudiando tu palabra, tema tan importante y profundo como es el tema de la salvación. Queremos pedirte, Padre bendito, de que sea tu Espíritu el que nos guíe y que pueda, Señor, poner palabras en mi boca y que todo lo que se diga en este momento, en estos 30 minutos, sea lo que tú quieres que se diga y que sea para edificación de todos nosotros. Gracias, Padre bendito, te alabo y te bendigo y pongo tu tiempo en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema, como decía, de esta ocasión es el tema de la salvación. Pues la primera pregunta sería, ¿qué es la salvación? Todos sabemos de que la salvación es el acto de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él compró, donde Él pagó, donde Él compró nuestra libertad y pagó el precio por nuestros pecados. Y mediante nosotros creer en ese sacrificio, nosotros hemos llegado a ser salvos. Dios castigó en Jesucristo el pecado. Dice la palabra que Cristo mismo se hizo pecado, aún sin haber cometido pecado, para que por su sacrificio nosotros fuésemos rescatados del poder del pecado. La porción bíblica que vamos a estar viendo en esta ocasión está en el libro de Romanos. Según los comentaristas, de todos los pasajes que encontramos en las Sagradas Escrituras en donde se nos habla de la salvación, el libro de Romanos cierra o explica o presenta el plan de salvación en una forma más concreta y profunda. Así es de que el tema o la porción bíblica realmente para el estudio de este día lo vamos a estar viendo en el libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículos del 20 al 28. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 28. Yo lo leo y por favor ustedes me siguen ahí en sus casas, ahí en su hogar, en la tranquilidad de su casa. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 28. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? Por la ley de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Haciendo un pequeño contexto, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos. A los romanos, según los expertos, era una zona donde, en Roma obviamente, en donde había mucho judío que vivía en esa zona. Entonces Pablo tiene que explicarles a ellos de que la justificación, que la salvación, que el perdón de pecados no tiene nada que ver con lo que ellos conocían de los ritos de la ley de Moisés. Entonces Pablo en el libro de Romanos tiene que presentar la excelencia de la gracia de Dios en contraste con lo que era la ley. Y comienza Pablo explicando en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Decía en otra ocasión Pablo de que si no hubiese existido la ley, no existiría el pecado. Porque es la ley que le dice, esto es bueno, esto es malo. Esto es pecado, esto no es pecado. Esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Y desde el momento que existe la ley, es que viene a dar a luz el pecado, dice Pablo. Entonces Pablo comienza y dice, ya que por la obra de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. ¿Por qué tiene Pablo que decirle estas cosas a los romanos? Bueno, porque como les dije hace un momento, ellos pensaban, eran judíos, y ellos seguían creyendo en que era a través de la ley que ellos podían justificarse. Pablo les dice, no es a través de la ley, no es a través de las obras de la ley, no es a través de lo que tú puedas hacer para ganar a favor de Dios, sino es a través de la gracia. Y Pablo lo dice claramente en el versículo 20. Ahora, Pablo en el versículo 1 al 8 del capítulo 3, Pablo habla y describe el problema real. El problema real del ser humano, Pablo lo describe aquí, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo tiene que confrontar a los judíos y ponerles enfrente lo que realmente la ley significaba para ellos, o que era para ellos. Y Pablo les hace ver de que el hecho de ellos ser judíos no tenía ninguna preferencia delante de Dios. Y dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, es todo. El pueblo de Israel se le fue confiada la palabra de Dios. Luego dice el versículo 3, pues, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, dice. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en su palabra y venzas como cuando fueres juzgado. O sea, Pablo tiene que hablar con los romanos y decirles, escuchen, no porque ustedes son judíos, ustedes tienen preferencia delante de Dios. Ante Dios, tanto judíos como no judíos tienen el mismo valor y tienen que pasar por el mismo requerimiento para poder ser salvo y para poder ser justificado, que es a través de la gracia de Dios, que es por medio de la fe. Ahora, en versículos del 9 al 18, se presenta al hombre que es incapaz de obtener su salvación. Versículos del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Pablo aquí está presentando la realidad de la raza humana. O sea, dice Pablo, ¿qué somos nosotros mejores que los judíos? De ninguna manera. Todos somos malos, todos somos pecadores delante de Dios. No hay justo ni alguno, no hay quien haga lo bueno. Luego, en los versículos del 19 al 23, Pablo presenta de que esa salvación es accesible.
Pero sabemos de que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Ahora, la pregunta que surgiría es, ¿cuál es entonces el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad entonces? Es su condición. Es la condición del ser humano como pecador delante de Dios. Es la condición del ser humano que requiere que busque a Dios, que se arrepienta de su pecado y que se apropie de esa gracia salvífica de Dios. Ese es el peor problema de la humanidad. Hoy en día se habla de muchas situaciones, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas de salud, la pandemia y tantas otras cosas. Pero el problema real de la humanidad es realmente la destitución de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por efecto del pecado. Entonces, ese es el mayor problema de la humanidad. Porque por el problema de pecado de la humanidad es que Dios envía juicio. Por el problema de la humanidad de pecado es que Dios envía catástrofes traducidas en juicios. ¿Por qué? Porque Dios dice que ya la maldad del hombre está llegando tan alto de que Dios en su momento va a tomar cartas en el asunto y las está tomando. Entonces el problema de la humanidad no es social, no es político, no es económico, no es de salud. El problema de la humanidad es el pecado. El pecado, y eso lo destituye de la gloria de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un antídoto en nuestras manos. Nosotros ya hemos conocido la gracia de Dios. Nosotros ya hemos sido salvos. Nosotros ya experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos apropiado de ese plan, de esa salvación que solo en Cristo se puede encontrar. Ahora nosotros ya conocemos la problemática de la humanidad y sabemos que tenemos un antídoto en nuestra mano, que tenemos la cura. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que compartir ese mensaje de salvación. Tenemos que compartir con aquellos que todavía no conocen ese mensaje de salvación para que también ellos puedan experimentar el perdón de Dios en sus vidas y que Dios haga de ellos lo que siempre Dios ha querido que ellos sean. Ahora, podría surgir otra pregunta. ¿Qué es necesario hacer para que Dios te otorgue la justificación? ¿Qué es necesario hacer para que Dios te otorgue la justificación o para que Dios otorgue la justificación a las personas que vienen a Él? Primeramente, la persona tiene que reconocer su condición pecadora. Ese es el primer requisito. Primeramente, la persona tiene que reconocer su condición. Reconociendo su condición, tiene que después entonces reconocer y aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por él o por ella. Repito, primeramente, la persona, el individuo, tiene que darse cuenta de cuál es su condición de pecador, y que necesita a alguien que le libere de esa condición. Segundo, tiene que reconocer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario para perdón de pecados. Simple. Si nosotros compartimos con una persona que no conoce a Dios, son las dos primeras cosas que tenemos que confrontar. Primeramente, que reconozca su condición. Decía alguien que alguien puede estar enfermo, pero si no se percata, no se convence que está enfermo, pues no va a ir al doctor. No va a buscar medicina para curarse. Pero si la persona se conoce y se da cuenta que está enfermo, pues obviamente que viene a ver al doctor para que le dé un antibiótico, para que le dé medicina para ese mal. Entonces, si nosotros conversamos con alguien o nos encontramos con alguien de que no conoce a Dios, primeramente tenemos que percatarnos de que esta persona reconozca su condición. Y segundo, que esta persona reconozca y acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por él, para perdón de sus pecados.
Simple. Fue lo que pasó con nosotros. ¿Por qué nosotros estamos ahora en los caminos del Señor? ¿Por qué ahora estamos nosotros sirviendo a Dios? Porque en un momento de nuestra vida, nosotros nos dimos cuenta de cuál era nuestra condición. Y dígame si no es cierto. Nos dimos cuenta de cuál era nuestra condición. Y posteriormente, por medio de la ayuda de Cristo a través del Espíritu Santo, que nos convenció, y pudimos ver y apropiarnos de reconocer el sacrificio de Cristo y apropiarnos para perdonar nuestros pecados. Es ahí donde se llevó a cabo la obra salvífica, la obra salvadora de Jesucristo a nuestro favor. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Entonces nosotros confesamos y Cristo vino a morar en nosotros y nos perdonó. Ok, otra pregunta. ¿Qué papel juega entonces si decimos de que la salvación no es por obra, sino que es por gracia? Que la justificación no es por obra, sino es por gracia. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿qué papel juegan las obras en nosotros como hijos de Dios? ¿Qué papel juegan las obras de nosotros? Siendo que la salvación no es por obras, ¿por qué nosotros hacemos buenas obras? Nosotros hacemos buenas obras no para ser salvos, sino como una demostración, como una muestra de que ya hemos sido salvos. Yo no puedo amar si Cristo no mora en mí, porque Dios es amor, Cristo es amor. Si Cristo mora en mí, entonces yo puedo amar. Yo no puedo hacer nada bueno por mí solo, solamente a través de Cristo. Entonces, las obras que yo hago, o que tú haces, hermano, como hijo de Dios, es una evidencia de que tú has sido transformado. Es una evidencia de que Cristo vive en ti. Es una evidencia de que Dios te ha salvado y que ahora eres nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, las buenas obras que tú y yo podemos hacer no tienen nada que ver con nuestra salvación, como objetivo de nuestra salvación o para nuestra salvación. Tiene que ver sí con nuestra salvación porque eso demuestra que yo ya he sido salvo y que tú ya has sido salvo. Las obras en nosotros como hijos de Dios son importantes. Muchas veces nosotros las dejamos por un lado, pero no nos damos cuenta que esas obras son la evidencia, son la muestra, son las que dan testimonio de que nuestras vidas han sido transformadas, son las que dan testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. O sea, si tú no te sientes, ¿cómo diría yo? No te sientes aludido o no te sientes mal cuando ves la injusticia, cuando ves el dolor del prójimo. Pregúntate, ¿por qué soy tan insensible? ¿Es que realmente Cristo muere en mí? Porque ¿cuál sería la reacción de Cristo si Él ve esas cosas? Y nosotros sabemos cuál es la reacción de Cristo. Cuando leemos en los evangelios, nosotros vemos que Jesús se compadecía de los necesitados. Nosotros vemos de que Jesús lloraba cuando miraba las necesidades de los otros. Cuando Jesús le avisaron de que Lázaro había muerto y vino y visitó a sus hermanas, dice la palabra que Jesús lloró. Lloró de dolor porque su amigo había muerto. Y lloró de dolor de ver a sus amigas, las hermanas de Lázaro, llorando la pérdida de su hermano. Y Dios se manifiesta y lo resucita. Ahora, nosotros tenemos que ser sensibles ante el dolor de los otros. ¿Por qué? Porque ese es un sentimiento genuino, porque Cristo mora en nosotros. Ahora, eso es lo que realmente son las obras en nuestra vida. Ahora, el sacrificio de Jesús apaciguó la ira de Dios. Versículo 25 al 26. Mira lo que dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. O sea, tanto judíos como gentiles, Dios los va a justificar. Tú y yo no somos judíos, mas sin embargo hemos sido justificados por la fe, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo lindo del Evangelio. Pablo, hablando a los romanos, deja claramente que Dios va a justificar tanto a judíos como a gentiles por el mismo medio.
mediante la fe es el único requisito para que toda persona, todo individuo, todo ser humano pueda ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese sacrificio apaciguó, satisfizo la justicia de Dios, pero también apaciguó la ira de Dios. Esa muerte que Cristo sufrió en la cruz del Calvario era la muerte la que tú y yo merecíamos por ser pecadores y por estar en amistad con Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue el sustituto. Cristo tomó nuestro lugar y Dios Padre derramó su ira completa sobre Jesús y castigó a Jesús el pecado tuyo y mío. O sea, es por eso que cuando nosotros, esto es lo lindo de la palabra, de que cuando tú y yo venimos y reconocemos el sacrificio de Cristo, esa justicia de Dios que castigó el pecado en Jesucristo se nos aplica a nosotros. Y a Dios no nos mira como lo que somos, sino que a través de Cristo. Esa es la justificación. Eso es lo lindo. Y tanto judío como gentil, todos serán justificados solamente por la fe, nadie por obras. También la salvación es por fe. Versículo 28. Concluidos pues dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación, la salvación es por fe y no por las obras de la ley. En Efesios 2, 8 y 9, también Pablo lo menciona y lo menciona con más detalle. Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, Pablo lo habla aquí en el versículo 28, 3:28 de Romanos, está hablando de los romanos, pero también le está hablando aquí a los Éfesos, a los de Éfeso, que eran gentiles, y les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el 9, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Imagínate que la salvación fuese por obras, o por lo que tú pudieras pagar. Imagínate cuánta gente se quedaría afuera sin este regalo, o sin este perdón de pecados. Hoy en día, todo se mueve a base de dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero con Dios no funciona así. Es por eso que Dios dejó solamente un requisito, un medio de salvación, que es la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el Señor. Tanto rico como pobre puede entrar a la gracia de Dios, puede adquirir perdón de pecados por medio de la fe. La fe, no por cuánto tú vas a pagar, no por cuánto alguien puede pagar o por algo, tanto alguien tiene, es por gracia. Pues es un don de Dios, es Dios quien da el regalo. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando estemos allá en la presencia del Señor, el canto de alabanza va a ser el mismo. Por gracia soy salvo. Por gracia fui rescatado. Por gracia, por fe en el sacrificio de Cristo, fui perdonado. Por fe en el sacrificio de Cristo, mi deuda fue saldada. Fui justificado. Eso es lo lindo del Evangelio. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Estas citas bíblicas que estamos mencionando o que estamos incluyendo en esta lección de este domingo, anótalas, hermano, memorízatelas, porque son las que te van a ayudar a presentar el mensaje de salvación siempre que tengas necesidad o se te presente la oportunidad de presentar el mensaje. Romanos capítulo 3, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y tú puedes agregar otras más si quieres, pero estos pasajes claves
son los que nos ayudan a realmente a confrontar a aquellos que creen que la salvación es por obras, a confrontar a aquellos que creen de que si yo no hago algo bueno, no tengo derecho al reino de los cielos. Y también nos va a ayudar para poder presentar el mensaje de salvación a aquel que quiera realmente saber cómo obtener perdón de pecados y cómo apoderarse de la gracia de Dios. También el ser un regalo de Dios no tiene más que gloriarnos. Es lo que decíamos en el versículo que acabamos de leer, de Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como es un regalo de Dios, nadie puede gloriarse. Nadie puede gloriarse. Hay que entender una cosa, nada, pero nada de lo que el hombre pueda hacer es suficiente para ganar el favor de Dios, es suficiente para aplacar o para apaciguar la ira de Dios. Nada de lo que tú y yo podamos hacer es suficiente para que Dios no derrame toda su ira sobre nosotros. Nada. Ahora, era necesario, dice la palabra, que hubiese derramamiento de sangre. Porque lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el sacerdote iba y sacrificaba el becerro, el macho cabrío, y derramaba la sangre en el altar para, primeramente, para cubrir su pecado y después para cubrir el pecado del pueblo, y eso era hecho constantemente. Eso era un tipo, era una muestra de lo que iba a venir y lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Cristo, el Cordero Perfecto, ofreció el sacrificio por la humanidad, no por el pueblo real solamente, por la humanidad, por ti y por mí. Hubo derramamiento de sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue la sangre que fue derramada en el altar, en el altar de Dios. Y Dios vio la sangre, y por medio de esa sangre nuestros pecados fueron perdonados. No cubiertos como pasaba en el Antiguo Testamento. Porque cuando Juan vio a Jesús venir en el río Jordán para que fuese bautizado por él, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, lo quita. Ese es el poder de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo, que limpia el pecado, que quita el pecado, que satisface la ira de Dios, la justicia de Dios, que apacigua la ira de Dios, y que fue suficiente para que Dios aceptase ese sacrificio como pago por la deuda de todos nosotros ante el Señor. Y mediante esa deuda pagada, reconciliarnos con Dios Padre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, para concluir, la obra de salvación de Cristo es una obra perfecta. Nosotros ya la tenemos. Gloria a Dios, que un día ese mensaje de salvación se nos fue predicado. Nosotros, por la gracia de Dios, lo entendimos y nos apropiamos de él. Es por eso que estamos acá hoy en día, en los caminos del Señor, sirviendo a Dios, haciendo buenas obras, no para nuestra salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Entendamos el mensaje. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que entender que nada de lo que nosotros podamos hacer puede pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Es solamente por el sacrificio de Cristo que nosotros alcanzamos salvación y nosotros alcanzamos justificación. La palabra justificación es declarados sin culpa. ¿Por qué? Porque la culpa que nosotros teníamos y que teníamos que pagar, la deuda, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Su sangre fue suficiente. El precio que fue pagado por nuestra liberación, por nuestra salvación, fue precio de sangre. Y la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, perfecto, que no cometió pecado, pero que se hizo pecado por ti y por mí, y Dios castigó en él el pecado de todos nosotros. Así de que, mi hermano, alabemos a Dios, demos gracias a Dios, que nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia, y que Dios nos ayude a poder compartir este mensaje con aquellos que todavía no le conocen. Oremos. Bendito Dios, te alabo, te doy gracias por esta palabra tuya. Gracias, Padre bendito, porque tu sangre tiene poder para salvar. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, que apaciguó la ira de Dios y que satisfizo la justicia de Dios. Gracias, Padre, porque no es por obras, no es por obras de la ley, no es por lo que yo pueda hacer, sino que es por tu gracia. Es regalo tuyo, es don de Dios. Te alabamos porque nos has alcanzado con tu gracia
y ayúdanos, Padre bendito, Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, a que nosotros podamos compartir este mensaje y que podamos alcanzar a otros para ti, que otros puedan gozar de esta bendición, del perdón de pecados, de la reconciliación, de saber de que ahora están en armonía contigo. Gracias, Padre bendito, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Te ruego que tú nos bendigas y que esta palabra pueda ser, Señor, eco y que de los frutos para la cual tú le enviaste en nuestras vidas. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios, saludarles y desear de todo corazón que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y pronto nos estaremos viendo. Bendiciones. Hasta luego.